Saludamos en Londres a Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales y abogado. Bienvenido, Mariano, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le dice al mundo que dos países, Estados Unidos y Ecuador, hayan lanzado estas alertas de viaje para Venezuela prácticamente que en simultáneo? Bueno, efectivamente, esas medidas o esas comunicaciones son una respuesta a la situación que se viene verificando en Venezuela desde hace ya bastante tiempo, en la cual el gobierno de Nicolás Maduro está aprovechando cada vez que encuentra a un ciudadano extranjero en el territorio nacional, eh, siempre y cuando cumpla con ciertas características, donde no quede claro las razones por las cuales está en el territorio, para detener a esas personas arbitrariamente y luego tratar de utilizar eso como una ficha de canje o como una herramienta para no solamente generar presión hacia gobiernos extranjeros que son críticos del régimen de Maduro, sino también para eventualmente utilizar a esas personas detenidas arbitrariamente en un proceso o en un eventual proceso de negociación. Creo que esto se ha visto muy claro en el caso de ciudadanos estadounidenses arbitrariamente detenidos en Venezuela, donde si bien prácticamente la totalidad fueron liberados durante la administración Biden, el régimen de Maduro comenzó a detener arbitrariamente a un nuevo grupo de estadounidenses. Incluso, aunque ha liberado a algunos, también ha dejado tras las rejas a otros, eh, como una especie de Sí. garantía en sus conversaciones que continúan con Washington. Fíjese, Mariano, que el tema de Estados Unidos es bastante interesante porque dentro del texto resalta una frase que resultaría bastante apremiante, bastante angustiante. Dicen ellos, si usted viaja a Venezuela, asegura el Departamento de Estado, prepare un testamento. Prácticamente llegar a Venezuela se volvió una condena para los estadounidenses que parecen ser utilizados por el régimen como moneda de cambio. Bueno, no necesariamente una condena, porque es evidente que el régimen de Maduro detiene a estos estadounidenses y los tiene pues detenidos arbitrariamente en condiciones pues bastante precarias, pero a buen resguardo porque eventualmente los quiere utilizar como una ficha de negociación. Yo creo que más que un testamento, esperando que esos ciudadanos pueden morir, creo que el riesgo existe, obviamente, pero no es sumamente alto. Creo que el gobierno estadounidense también apunta a, pues si usted como estadounidense va a viajar a Venezuela, esté al tanto que se está sometiendo a un riesgo altísimo, que lo detengan arbitrariamente para ser utilizado. Y si lo va a hacer, de todas formas, porque el gobierno estadounidense no tiene forma de evitar que sus ciudadanos terminen llegando a Venezuela, deje por escrito o deje bien claro a sus familiares, a su persona de confianza, instrucciones sobre cómo proceder en caso de que usted sea detenido, porque el riesgo existe. Y es un riesgo que es difícil medir porque hay estadounidenses que viajan con frecuencia a Venezuela y no son detenidos, pero hay otros que, pues, por el sitio donde están o por la autoridad que los interrogó o que los detuvo o porque tuvieron mala suerte, pues terminan siendo utilizados. Muy probablemente hay una directiva eh, del gobierno de Maduro de que si hay algún ciudadano extranjero cerca de un sitio estratégico o en determinadas zonas, pues que se detenga a esa persona y se le interrogue, y en algunos casos creo que es evidente que están siendo detenidas arbitrariamente, eh, para que el régimen de Maduro obtenga algún tipo de garantía. Y es que tanto Estados Unidos como Ecuador han dicho que no tienen representaciones diplomáticas ya en Venezuela y por tanto no podrían proteger a sus ciudadanos. En medio, como bien subraya usted, de este riesgo latente que son las detenciones arbitrarias que parecen haberse vuelto sistemáticas en Venezuela. Hemos conocido, por ejemplo, el caso también del gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya familia, a propósito, pudo salir esta semana de Venezuela gracias a una operación del gobierno argentino. España también ha expresado su preocupación, como lo hizo Colombia, por los detenidos de los connacionales detenidos en territorio venezolano. ¿No esperaríamos más países que se unan a este listado de naciones que recomienden a sus ciudadanos no viajar a Venezuela?
Sí, es muy posible porque esto, digamos, esto es una práctica que no es reciente, ya lleva mucho tiempo. Esta práctica del gobierno de Maduro de ir deteniendo a ciudadanos extranjeros como para utilizarlos en una eventual negociación y para tratar de tener algún tipo de ficha o algún tipo de presión hacia gobiernos que son críticos a su régimen. Yo creo que es muy probable eso que usted dice, pues en la medida que esta práctica se mantenga, en la medida que todos esos ciudadanos extranjeros permanezcan detenidos, la realidad es que desde hace mucho tiempo hay muy pocas garantías para cualquier, tanto venezolano como extranjero, para viajar en Venezuela, porque aquí estamos hablando de un problema más profundo, que es que en Venezuela no hay realmente un Estado de Derecho. Si a uno lo detienen, uno realmente pues no tiene instancias formales ante las cuales reclamar. Depende en última instancia de la voluntad del gobierno, del régimen de Maduro, de algunos de sus máximos exponentes o personeros para poder salir, ¿no? Y de una negociación. Entonces, la situación es bastante riesgosa y yo sí creo que es curioso, coincido que es curioso que hasta ahora no hayamos visto más países diciendo es preferible que no se viaje a Venezuela. Creo que eso no todos los países lo tienen como práctica establecida. Creo que Estados Unidos es el único que sí tiene un sistema como de colores y alerta dependiendo de cada país para sus ciudadanos. Pero es muy posible que pues si esto se sigue manteniendo en el tiempo, empezaremos a ver más países como España, algunos países europeos y sobre todo muchos países latinoamericanos que ya están diciendo, no, estamos hablando aquí en esta entrevista del caso de Estados Unidos y Ecuador, pero el gobierno argentino ya también ha dicho lo mismo. Y el caso de Colombia no lo ha dicho expresamente, pero sí que sí es muy evidente que en los medios de comunicación hay mucha conciencia y hay mucha discusión sobre esta situación cuando la información llega a ciudadanos colombianos, pues muy probablemente tendrán en cuenta tendrán en cuenta o se pensarán dos veces si viajan o no a Venezuela. Era el experto en relaciones internacionales Mariano de Alba desde Londres. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, hasta luego.